Esta es cuando Z el servicio. Novak Djokovic. Diego Zabaleta, que mejor asiento del minuto. Está mirando el tenis. Vamos con el tenis todavía. Vamos al tenis, Bueno, a ver, estamos todos. Somos 50, bastante, buen número. Vamos a ver. Bueno, vamos a arrancar, chicos. Vamos a continuar con la unidad. Me van a tener que ayudar un poco, andamos medio con la voz un poco. No, dale vos, Walter, que arrancá que cualquier cosa seguimos. Así que bueno, vamos a seguir con la unidad 3. Recuerden que la semana que viene vamos a ir al laboratorio de mecánica. ¿Todos saben dónde queda el laboratorio de mecánica? ¿Todos saben o no? No, yo no. Bueno, si quieren nos juntamos en el aula, nos encontramos en el aula o abajo del aula para no subir, 18:30, y vamos todos al laboratorio de mecánica, que yo les indico dónde es. Y dice, en el departamento de mecánica, en un pasillo a la izquierda, a la derecha y después a la izquierda, es el laboratorio. Está cargado en el campus también el informe que dice túnel de viento o túnel de humo, para que lo lean y tenganlo en cuenta, porque van a tener algunos valores, van a sacar algunos valores que les va a hacer sacar el docente a cargo, y van a tomar algunas medidas y tomen medidas con algunos valores, uno de grupo nada más, no todos, que haga un informe, uno por grupo alcanza, ¿sí? Así que tenganlo en cuenta. Bueno, hoy iba a ser presencial la clase, pero cambiamos con comercialización porque, bueno, la semana que viene nosotros hacemos presencial, así que hicimos un cambio con comercialización. Vamos a compartir la unidad 3. Ustedes me van a decir por dónde estamos. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? En el campus subieron material de túnel de viento y el TP es por Sí, túnel de viento y túnel de humo. ¿Hay un solo material o falta otro? no, es un solo material. Ok, listo. Es un solo material. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, vamos a ir rápido acá, que donde habíamos quedado. ¿Se acuerdan de esto, los que habíamos visto? Manómetro diferencial de tubo en U. No sé si se acuerdan cómo era la parte viniendo de izquierda a derecha, ¿sí? Sacando las presiones, igualando las presiones porque está en equilibrio. Tener en cuenta el gamma por H, el H de cada columna, de cada líquido. Después teníamos un ejemplo, hicimos otro ejemplo, bueno, vimos esto. Hasta acá creo que habíamos llegado. Estaba este ejercicio que después lo vamos a hacer. Cualquier cosa después al último lo hacemos, solo lo dejamos para la clase que viene. Acá estaba la explicación de este ejercicio, ¿sí? De cómo llegar. Bueno, es el mismo recorrido, simplemente acá que tenemos un ángulo, nada más, y tener en cuenta la altura, ¿no? La diferencia de altura con respecto a este punto y con respecto a este, nada más. Hay que tener en cuenta, no contar esta longitud, sino el alto, ¿sí? La altura. Bueno, vamos a ver acá ahora. Esto es importante porque esto es un teórico que generalmente se toma, generalmente lo tienen igual en el campus, lo tienen igual en la presentación. Es simplemente para demostrar que la presión que habíamos dicho, ¿sí? Que viene de cualquier lado, la presión en un punto es la misma en todas las direcciones, ¿sí? Que la presión en un fluido en un punto, vamos a considerar ese punto como un prisma para sacar mejor a dónde queremos llegar.
Si yo tengo un prisma, pongo los ejes X y Z, aplico una fuerza, ¿sí? Como hay una presión, hay un área, hay una fuerza, hay una presión de este lado, una fuerza de abajo, provocada por el área que estamos encerrada ese prisma, una fuerza que es perpendicular siempre al área que yo voy a considerar, que es F3, y el peso, un peso de ese prisma, ese prisma que está en el centro de ese recipiente. ¿Sí? ¿Me siguen ahí más o menos claro? Después véanlo ustedes si lo tienen ahí en el Power. Simplemente acá, ¿qué hacemos? Sumatoria de fuerzas, ¿sí? Sumatoria de fuerza en el eje X, tenemos F2 menos F3 por el seno de tita es igual a 0. En el eje X es F2 menos la componente F3 es igual a 0. P sub 2, F2 es P sub 2 por diferencial de I diferencial de Z, y P sub 3 es la fuerza, ¿no? Esto es la fuerza, la presión por el área, y el área está el prisma, donde apoya F3, es P3, diferencial de S por diferencial de Z por el seno de tita, todo esto es igual a 0. ¿Sí? Y el diferencial de I, el diferencial de S por el seno de tita, reemplazamos, y me queda acá una ecuación que P sub 2 es igual a P sub 3. ¿Sí? Ya veo la primera ecuación que dice que P sub 2 es igual a P sub 3. Sale de acá, diciendo que el diferencial de I es igual al diferencial de S seno de tita, reemplazo, me queda que P sub 2 es igual a P sub 3. Lo mismo hago con FI, la sumatoria de fuerzas en I, es igual a 0, F1, y menos F3 por el coseno de tita, menos el diferencial de peso que está considerado el prisma. Todo esto es igual a 0. La fuerza F1 es la presión por el área, donde actúa la fuerza, menos la presión 3, donde actúa la fuerza, esa área que está, y el peso, ¿sí? El peso específico por lo que yo tengo acá del prisma, lo que el peso del prisma. Todo esto es igual a 0. Cuando yo digo que el diferencial de X, que tengo en todos lados, el diferencial de S por el coseno de tita, digo que peso 1, hago las igualaciones, y quedo que peso 1 menos peso 3 por un medio de rho, porque por el diferencial de X es igual a 0. Cuando el prisma triangular se aproxima a un punto, digo que el diferencial de I, este diferencial de I que yo estoy considerando, es 0, por lo tanto, P1 es igual a P sub 3. Por lo tanto, finalmente, lo que yo quiero lograr es que P sub 1 es igual a P sub 2 es igual a P sub 3. Eso quiere decir que viniendo de cualquier punto, la presión es la misma en todos los sentidos. ¿Sí? En el eje X, Z, yo vengo de acá, o vengo de acá, en un punto, la presión es la misma. Es lo que habíamos dicho la otra vez. Esto, cuando hacemos en forma presencial, a veces le preguntamos para reforzar si alguno tiene alguna duda. ¿Sí? Es la sumatoria que existe en este prisma, es simplemente la sumatoria de fuerzas en distintos ejes, nada más, para demostrar que P1 es igual a P2 es igual a P3. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿O no? Sí, sí, perfecto. Chicos, esto es fácil, así que le sacamos todas las fórmulas que había además, es esto solo, para demostrar esto nada más. Después también lo mismo con esto, variación de la presión con la profundidad de un líquido. Si yo tengo un punto acá, voy al punto acá, es P por el diferencial de P por el área. Entonces vamos a, esto si ustedes lo tienen, véanlo, mírenlo ustedes, porque así lo entienden. La variación de presión con la profundidad, ¿se acuerdan cómo era? Si yo tengo un punto acá, vamos a ir al punto más... ¿Se ve ahí o no? ¿O se ve? No se ve bien. Sí, se ve bien, Walter. Yo tengo un punto más cercano, cuando estamos más cerca de la profundidad, más cerca, perdón, de la superficie, y me voy siendo para el fondo del depósito, ¿cuánto la presión aumenta o disminuye? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Sí, aumenta. Aumenta. Aumenta, por lo tanto,
la presión va a ser, ya acá sabes que es, como habíamos dicho, que la presión es igual a gamma por H. Esto que, llevando a esta formulita que ustedes ven acá, con la sumatoria de fuerzas en I nada más, simplificando me queda mismo la formulita en negro. El diferencial de P respecto de I, debido a I, es menos ρ por G. Menos porque vamos yendo para abajo, ¿se acuerdan? Es nada más que eso, un signo. Me queda que la presión es gamma. Esto, ρ por G, ¿qué era? ¿Se acuerdan que era ρ por G? Era el peso específico. Por H, que sí, en este caso sí. Entonces me da que la presión es igual a gamma por H. Eso de acá ya dice que dijimos que gamma por H, cuando habíamos dicho al principio, cuando hacíamos el recorrido del manómetro W, cómo hacías la columna, bueno, sale de acá, ¿sí? Sale de acá. En esta ocasión nos da el cambio de presión con la altura. A medida que yo voy más profundo, la presión aumenta. ¿Y esta qué presión es? Absoluta, manométrica. ¿Se acuerdan? Manométrica. ¿Se acuerdan? Claro, la manométrica. Recuerden que era la manométrica, siempre la manométrica. Nosotros no vamos a... Absoluta, hablamos cuando decimos que queremos calcular algún cálculo absoluto. Si no, decimos siempre manométrica. ¿Se entiende? Bueno, esta es la diferencia de presión entre un punto y otro. ¿Sí? Un fluido, también está lo mismo. Acá sí, yo digo que la absoluta, por eso calcula atmosférica. En este caso, hay varios. Nosotros, en nuestros cálculos vamos a utilizar siempre la manométrica. Por eso lo dije siempre. En este caso, calcula la atmosférica para hacer participar la atmosférica porque estoy pidiendo la absoluta en algún lado. Entonces, por eso digo que incluyo en la fórmula la atmosférica. No, eso lo vimos la otra vez, la paradoja de Pascal, que la habíamos visto. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, ¿alguna duda con respecto a lo anterior? Simplemente ven la fórmula nada más, que a medida que vayamos Que más... sigan un poquito todo el despeje, digamos, que se hizo. No es difícil, fíjense que no es para nada complejo, pero bueno, hay que seguirlo para ver si surge alguna duda. Pero con aquellos con los cuales la semana pasada estuvimos haciendo la ejercitación, que hicimos toda la parte ¿cómo es? De los manómetros, van a ver que es sumamente sencillo, después los términos se eliminan solo, así que entiendo que no van a tener problemas, pero bueno, cualquier duda, véanlo y después la semana que viene, bueno, estamos en laboratorio, pero quizás la otra, si hay alguna duda, lo despejamos y listo, ¿sí? ¿Seguimos, Walter, o querés que le dé un Traten rato? de... Sí, traten de hacerlo. Sí, un cachito volví acá. Ahora, ahí. Que viene ahora Pascal y tenés vos para... Ah, yo sigo. Seguí Sí. vos y yo estoy pasando Dale, dale. técnica. Bueno, ahí tal cual lo que muestra la paradoja de Pascal es que fíjense que tenemos una referencia, ¿no? A partir de la cual tomamos una determinada altura por diferentes secciones. Y si digamos, el líquido se eleva hasta esa determinada altura, obviamente lo que nos dice que ahí está en equilibrio, por lo cual las presiones de todo eso van a ser las mismas, ¿no? Esa altura va a ser la misma, independientemente, fíjense ustedes, de todas las secciones que muestra ahí la figura, no tiene nada que ver, digamos, eh, con la cantidad de líquido, ni la forma, ni nada por el estilo. La altura es directamente, como dijimos siempre, gamma por H, así que eso no influye para nada. Pásame la otra vuelta. Sí, esperá, Luis, un cachito. Vieron que aparentemente, a simple vista, pareciera que acá hay mucha más presión Ah, que en exacto, por este la cantidad de tubo. líquido que se ve. Pero no, eso no tiene nada que ver, es gamma por H. Siempre la presión es gamma por H. Si el conducto, si el líquido se conecta, es gamma por H. Listo, no hay tutía. ¿Sí? Bueno, acá está explicando lo que estoy corrigiendo y... Sí. Bueno, entonces ahí volvemos a repetir lo mismo, ¿no? El fluido está en reposo, obviamente que nosotros, acuérdense que acá estamos hablando siempre de hidrostática, ¿no? Esto está quieto, ¿no? Este líquido.
que los puntos están en el mismo nivel, cualquiera de esos puntos que nosotros veamos están al mismo nivel y están dentro de la misma masa continua de fluido, digamos. No hay nada que vaya a sumar o restar alguna condición, digamos, para que varíe la presión, ¿sí? Dadas esas condiciones, obviamente se cumple todo lo que dice la paradoja de Pascal. Pásalo, Walter. Ahí pasé, ¿ves? Sí. Bueno, acá dice, Estamos con el principio de Pascal. acá sí vamos al principio de Pascal. Si mediante algún método o sistema externo aumentamos la presión en la superficie, la presión en todos los puntos del fluido sufrirá algún aumento, digamos. Si yo pasa algo en lo que es la superficie, ese líquido, digamos, eso se va a manifestar en toda esa masa de líquido, ¿no? Y que justamente digamos, nosotros saber que esa presión se transmite en diferentes direcciones y demás es sumamente útil, ¿no? En la física, principalmente utilizado como lo vemos acá en la figura, en las prensas hidráulicas, ¿no? Nosotros, sabiendo que la presión es la misma, ¿sí? Ejercida en una superficie chica, la multiplicamos porque modificamos la superficie, entonces, con lo cual aumenta la fuerza, ¿no? Eso es lo que se hace uso normalmente, ¿no? Fíjense que acá lo que dice es que en el caso de la figura ¿cómo es? De la izquierda, vemos que F1 va a ser la presión por la superficie A1. Y F2 va a ser esa misma presión P que yo tengo en A1, pero por la superficie A2, que es mayor, con lo cual esa fuerza es mayor. Y ese es el motivo por el cual yo puedo, con una fuerza menor, elevar el auto, como se ve en la figura de la derecha, ¿no? El elevador hidráulico. Pero ya le digo, por la relación de superficies que hay entre el punto de aplicación, digamos, de la presión o de la fuerza, yo genero una presión, que esa presión se transmite con igual valor hasta una superficie mayor, con lo cual la fuerza aumenta, ¿no? Vamos a otro, Walter. Dale. Ah, perdón, acá Lucas Heyman había hecho una pregunta, decía, en diferencia de presiones, es según la manométrica, dijo, se me cortó el audio. ¿Tenés audio, Lucas? No te entiendo la consulta. No sé si estás por ahí, Lucas. No se te escucha. ¿Vos lo escuchás? Ahí vi No, que ahí puso a ver. ahí habilitaste el audio, pero no se te escucha. Ah, sí, de la parte de la paradoja de Pascal, supongo que es. No, me parece que antes. No, él se refiere a, sí, la diferencia de presiones. Cuando hacemos diferencia de presiones, sí, ya sé lo que dice. Volvé para atrás, Perdón, sí, ya Luis. sea la anterior, a la otra. Esta, acá, Acá. ves que yo acá P1 considero, ¿sí? La atmosférica. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? ¿Qué calcula? ¿Qué P1 cuál es? ¿Me pueden ayudar? Absoluta. La absoluta, claro. Tengan en cuenta siempre eso. Nada más. Exacto, absoluta. Es absoluta, siempre nada más que eso. Ahora, si yo no considero la atmosférica, es simplemente manométrica, que es lo que vamos a usar nosotros. ¿Sí? Bueno, volvemos Bueno, a la vamos a ver prensa. acá. Bueno, la prensa, este es el principio de Pascal. Sí, bueno, sí, Luis. ¿Cuál es Sí, dice, el bueno, ejemplo más rápido? fíjense que ahí obviamente volvemos a decir lo mismo, ¿no? Mediante un pistón de sección transversal pequeña, 1, A se ejerce, perdón, A1 sería, ¿no? Se ejerce una fuerza F1 sobre un líquido. La presión se transmite a un cilindro de mayor área, A2, sobre el que ejerce una fuerza F2 mucho mayor, ¿no? Que es ni más ni menos que la relación de, de superficie que tenemos donde, como le decíamos, entre la aplicación y donde nosotros tomamos la segunda fuerza. Ahí está, también es
es una, esto obviamente es de una aplicación bastante usual, ¿no? En todo lo que es la industria, así que lo van a ver seguido. ¿Qué ejemplo ustedes tienen de esto? A ver, aparte de De lo la que dijo prensa. Luis, de la prensa. ¿Conoce algo? El gato hidráulico. El gato hidráulico. Señor. Sí, ¿qué más? Un freno. Un freno. También. ¿Qué Sí, más? señor. El freno es el, digamos... Ahora viene atrás, Luis, freno, que lo Ah, explicamos. sí, 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 sí. El freno, también una prensa hidráulica, creo que les mandé, no sé si, creo que yo, dale. No, el No, en inflador, realidad no el tenés, inflador estamos sumando masa. el inflador no tiene aceite, por ejemplo, no tiene aceite, como un líquido, como fluido, sí. Claro, exacto. 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 Supuestamente incompresible, ¿sí? Incompresible. Exacto. No incomprensible, ¿eh? Incompresible. Algunos me ponen incomprensible, incompresible, fluido incompresible, ¿sí? Pero esos son los aceites especiales con diferentes características. Y también donde las prensas, creo que hay un video que está en el campus cargado, hay una prensa hidráulica de gran porte que va haciendo varias operaciones a la vez y necesita mucha fuerza. Entonces con este tipo de prensa, con este tipo de principio, logramos trabajar con esa prensa. Ahí está ahí está el freno. ¿Quién dijo el freno? ¿Lo explica Luis o Viste no? que en el freno nosotros aplicamos en el pedal, ¿no? Sería lo que sería el cilindro de menor sección. Y después sale hacia otros cilindros que están ubicados en las ruedas, que, que lo que hacen es accionar esas zapatas, a eso que se ve en amarillo ahí, ¿no? Que por fricción frenan el giro de la rueda, ¿no? Pero en realidad acá hacen de accionamiento, digamos, ¿no? Yo le mando presión a esos pequeños cilindritos que tengo en las ruedas y con eso acciono esas zapatas, ¿no? Y ahí se genera la fricción y el proceso de frenado. Pero es un multiplicador importante, digamos, eh, a lo que hace nuestra vida diaria, sino la fuerza que tendríamos que hacer para poder frenar el vehículo, ni hablar, ¿no? En cambio, ahora con un pequeño toque, nosotros logramos Claro. detener un vehículo, ¿no? Bueno, acá está explicado, chicos. Ahí lo que dijo Luis, exactamente, está explicado acá. Aquellos que lo quieren ver. ¿Un ascensor también podría ser, profe? Que funcione así. El ascensor lo que tiene es un cilindro, ¿viste eso de recorrido corto, decís vos, ¿no? Sí, la verdad que no. Sí, sí. Claro. Sí, no, pero si son un cilindro, en realidad un cilindro hidráulico que, en realidad, ¿te acordás cuando vimos en la parte de neumática, los actuadores, digamos, bueno, son cilindros telescópicos que van saliendo uno tras del otro, por eso también son para no demasiados pisos porque el pandeo sería imposible de manejar si fuera muy elevado, Mira, ¿entendés? Claro. Pero más que nada viene a ser un cilindro, digamos, al cual yo le, le aplico a través de una central hidráulica, le aplico así una presión y va saliendo el vástago. O lo vamos, después lo vamos vaciando para que descienda, ¿no? Depende en qué función lo tengamos, si de ascensor o de descensor. Va a depender en cuál de las dos direcciones esté caminando, ¿no? Lo que pasa es que
Lo que tiene la hidráulica o el aceite en realidad es que te ayuda mucho a lo que es el posicionamiento. En realidad es muchísimo más fácil el posicionamiento con algo hidráulico que con algo neumático, ¿viste? Porque como el aire es compresible y el aceite, te diría que no, bueno, o si no tiene una muy baja compresibilidad, es más fácil el posicionamiento. Perfecto. Gracias, profe. No, no. ¿Seguimos, Luis? Seguimos. Creo que hay un ejercicio ahora. Ahí está. Ahí está. Bueno, acá es eh, ni más ni menos que aplicar lo que recién vimos, digamos, ¿no? Fíjense que ahí yo tengo lo que me dice ahí, dice determinar el peso W que puede sostenerse con una fuerza de 50 kilos aplicados en el pistón que se muestra en la figura. Considerar punto 1 y punto 2 en el mismo nivel. O sea, Por lo este tanto, punto y la este 2. presión en 1 y 2 son exactamente la misma, ¿no? Fíjense que ahí me da los dos diámetros, 38 y 22. Entonces yo aplico los 50 kilos sobre ese área que nos va a dar el diámetro 38 y vemos que qué posibilidad de fuerza, digamos, de peso, el peso es una fuerza, obviamente, podemos sostener ¿cómo es? En el opuesto, ¿no? ¿Alguno lo quiere hacer? Lo presentamos. 5 minutos le damos. Hago una consulta. ¿Cómo era? Lammers, ¿cuánto era, Walter? Yo lo Lamer. tengo, profesor, grupo 1 lo tengo. Bien. Verá. Espera que te digo, Luis. Voy a dejar de presentar. Sí. Ahí está. Voy a dejar de presentar y voy a ver quién tengo acá, que ya te dije. Que tengo alguno con Lammers Lucas Ariel, ¿está? ¿Estás, Lucas, por ahí? Lammers Lucas Ariel, ¿está? No tiene grupo, por eso. No sabemos si está o no está. ¿Alguien está con él en el grupo? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien tiene contacto con él? Mira que no. Bueno, es un Después, niño. Es un niño lo le que... pregunto a ver si está. ¿Espínola está? ¿Grillo? Yaure Vidal, Brian Luis, Isconza, Luciano, Román. No están. Bueno, No, les voy no, a por eso dar. la principal duda era con Lucas. No, a estos chicos les voy a dar de baja porque no, ya no participan y no tengo los dos. Ya ningún recuperatorio, ningún parcialito que se presentaron. Así que ya, por eso les presentaba. Bueno, ¿quién dijo que lo tenía el ejercicio? Diego Martínez. Acá Martín, ¿lo muestro? Dale. Pará, lo pusiste Ya como. está, ya Ah, ya puede, está, sí. Walter. Listo, buenísimo. Profe, una consulta. Sí, Siempre consideramos que los émbolos son circulares, ¿no? Para calcular el ahí área con dice, radio cuadrado. ahí dice. Ah, Creo que lo dice decís. el ejercicio. Creo que lo dice, ¿eh? Está Fíjate, bien. diámetro y diámetro. Sí, si no, no sabemos qué. ¿Entendés? En ese caso, Claro, pero generalmente son circulares la mayoría, ¿no? De los émbolos. generalmente sí. Ahí se ve, ¿no? Sí. Exactamente. Se ve sí. Bien. El ejercicio decía determinar el peso, como dijo el profesor antes, ¿no? Dándote los datos de los dos diámetros. Sí, yo consideré que eran circulares porque te dan los dos diámetros. Entonces, Creo que dice el circulito de diámetro. claro, sí, 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 dice 22 centímetros de diámetro y Sí, 38 dígame. milímetros. Sí. Em, Bueno, lo que con los datos, ¿no? De la fuerza y de los dos diámetros,
tomando, bueno, el dato de la fuerza, lo que calculé es, bueno, esa fuerza de 50 kilos, cuántos newtons representa, ¿no? Que son 490. Y después, bueno, tomando lo que habían explicado antes, que el P1 y P2 son iguales y que la fórmula de la presión es fuerza sobre el área, igual esas dos presiones, ¿no? La presión que te genera por el diámetro 1 y la presión que te genera la fuerza por el área 2. De ahí se despeja la fuerza en 2. Bueno, y acá simplifiqué, ¿no? Lo que es pi para que te quede, bueno, primero el tema del área 1. El área 1 fue, bueno, pi por el radio 1 al cuadrado y el área 2 es pi por radio 2 al cuadrado. Los 38 milímetros los pasé a metro y los 22 centímetros los pasé a metro. A eso dividido 12 al radio y eso es lo que eleva al cuadrado. Para de ahí poder calcular la fuerza 2, como dije acá, simplifiqué los pi para que te quede los 0,11 metros al cuadrado por los 490 newton, dividido los 0,019 metros al cuadrado. Metro con metro afuera y queda la fuerza 2, 16.423 newton. Lo iba a terminar ahí, pero después lo estiré para que me quede la masa de 2, porque el dato me daba también, ¿no? La fuerza, los 50 kilos. Entonces dije, Perfecto. bueno, por un lado 50 kilos y por el otro lado son 1.675 kilos. Claro, para saber la diferencia, Está bien. Está bien tu Pero razonamiento. el ejercicio que me pedía, ¿lo de la masa esta 2 o en realidad el valor de la fuerza ¿Y qué 2? decía el enunciado? Ya voy. Decía determinar el peso W. Está bien, entonces el valor de la masa, ¿no? Claro, claro. Bien, bien, ok. Eh, igual está bien de las dos formas. Si lo hubiese Porque vos determinado sí, sí, ok, sí. bien, Sí, perfecto. porque estaba bien igual. Eh, no, está perfecto. Es simple. Aplicástelo. O sea, como dato nos da el ejercicio que el punto 1 y el punto 2 están a la misma altura. Ahora, si no están a la misma altura, ahí fuimos. Consideramos que están a la misma altura. Si no, es muy difícil sacar el ejercicio. ¿Sí? Bueno, Listo. está bien. Dejo de Listo, compartir, ¿no? listo, Por gracias. favor. Muy amable. Gracias. Bueno, seguimos, Luis. Seguimos. Chicos, ¿alguna duda con esto? No. ¿Dónde estoy? Bien. Acá era. Este era bien. Acá hay otro ejercicio. Sí. Puta, qué hincha pelota eso, Luis. Unos ejercicios. Bueno, 5 minutos más. Bueno, ¿Quién hace este ejercicio ahora? Yo lo hice, profe. Sí. dale, Azul. Presenta lo que ya podés. Azul lo vamos a tener que deber puntos nosotros, tanto que participa. Y Azul no llega al parcial. Ya está aprobado. Ahí. ¿Tenés el. ¿Tenés Sí. El el enunciado. enunciado a mano? Bien. ¿Qué nos está pidiendo entonces? ¿Cuánto se va a deformar el resorte? ¿Qué vas a calcular? Acá, bueno, lo que calculé, primero usé, bueno, la fórmula de que la presión es la fuerza sobre el área Sí. y fui calculando cada una de las fuerzas, despejándola de esa fórmula. A ver, para, Entonces, ¿dónde ubicaste las fuerzas? Vamos por ese lado. A ver, ¿tenés un esquemita sí, ahí? Dale. no me hice una esquemita, pero No importa, nos vamos las fui al ubicando al esquema en el dado. mismo lugar donde me las daba acá. Ah, vos hiciste esas sumas ¿cómo es? De superficies, ponerle para Claro. esa resta, digamos, de superficies para obtener esa fuerza que habría ahí en el alrededor del resorte, por llamarlo de alguna Sí, forma. puse la fuerza 2 iría acá. Y No sé si me están viendo. Ah, sí. sí, La te fuerza estamos 2 viendo, acá, te estamos viendo. la 3
también acá, y Bien. bueno, la fuerza del resorte también acá en el medio. Y Bien. después tenemos la fuerza 1 que va contra el movimiento del resorte, o sea, Ujú. para arriba. Sí. Bueno, y teniendo en cuenta eso, bueno, fui despejando, Porque tenías todos los diámetros. claro. Sí. Y bueno, acá la sumatoria de fuerzas en I es igual a 0, Sí. entonces de eso puedo despejar la fuerza del resorte, que es Ujú. esta. Y una vez que tengo la fuerza del resorte, ya la consigna me da la fórmula que la fuerza del resorte es igual a K por X, Claro. Sí. y de ahí también te da la constante, Sí. y con Eh, la constante despejo La X, la que es X, la claro, distancia de compresión. sí. Mm. ¿Alguna duda respecto de esto? Yo tengo una duda. Ella usó diámetros directamente acá para el área. Y yo sí. en el Porque anterior había. No, pero lo lo dividí por mismo. 4, Mirá, Listo, listo, listo. Ahí no había visto. Perdón, gracias. tengan en cuenta que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Son las dos formas que podemos poner encontrar el área. ¿Sí? ¿Me recuerdan? Cualquiera de los dos está bien. Las Listo. dos formas es lo mismo. ¿listo? Hay veces que algunos ejercicios nos dan el diámetro y para no pasar, hacemos que el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y después, a veces algunos que son más cancheros usan pi por radio al cuadrado. Y es lo mismo. Igual se nos simplificaba, creo que en los dos casos, ¿sí? No había Creo problema. que sí, Viste, creo cuando que vos sí. sacaste pi, Diego, seguramente el 4 ahí se iba a ir también. No, Claro, sí, sí. no Ok, había Sí, sí. perfecto, perfecto. Pero está bien la pregunta, igual. Está bien el comentario. Bueno, ¿alguno más, chicos? Bueno, vamos a seguir. Creo que era este, no me acuerdo. Arquímedes creo que venía. Arquímedes, ahí está. Ahí tiene Arquímedes. Vos que te gusta Arquímedes. Los parientes. Ahí está. Bueno, wow, que estamos jodidos. Eh, Bueno, esto supongo que más o menos algo se acuerdan, digamos, de física, ¿no? Lo que decía que cuando un objeto se sumergía en un fluido, ¿no? Experimentaba esa fuerza que lo hacía flotar, digamos, ¿no? Eh, porque, digamos, esa fuerza era igual al volumen del líquido, en el caso nuestro del fluido desplazado, ¿sí? Era, digamos, era lo que hacía que lo mantenía en equilibrio o en flotación, digamos, a ese cuerpo, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a ver es vamos a hacer un estudio sobre una pequeña porción de agua, como dice ahí, ¿no? Entonces vemos que tenemos la fuerza F1 en la parte superior, ¿sí? Más P. Y debajo estaría la fuerza F2, que sería el empuje, ¿no? P vendría a representar el peso del fluido desplazado por el objeto, ¿está bien? Y después lo que nos dice ahí es que, digamos, F1 sería la fuerza con la cual nosotros podríamos llegar a aplicar, digamos, ¿no? Y F2 el empuje. La fuerza de empuje va a ser, digamos, como acuérdense que estamos hablando de un fluido, va a ser la ρ por G por el volumen, digamos, ¿no? El volumen, digamos, de ese cuerpo que está sumergido dentro de ese fluido. El, digamos, si la fuerza que yo estoy ejerciendo sobre el objeto es mayor a esa F2, obviamente el objeto se va a se hunde. hundir, ¿no? Y si no, va a permanecer en flotación. Eso va a depender, digamos, del grado de la magnitud de esa fuerza, digamos, ¿no? Eh, si yo no ejerzo ninguna acción, digamos lo que el cuerpo se va a sumergir la porción necesaria para encontrar el equilibrio. Digamos, va a encontrar, es lo que en los barcos se denomina como línea de flotación, vieron que es la línea esa de seguridad, digamos, por la cual el
el barco no tiene inconveniente, digamos, para moverse, digamos, ¿no? Sería como la cota de máxima, ¿no? Para no tener problemas. Pero, digamos, si yo no tengo identificado ese punto, lo sumerjo en el líquido y por sí solo va a encontrar su punto de equilibrio, ¿sí? Pasame la otra, Walter. No sé si quería aclarar algo más. No. Ya había un ejercicio también. Otro ejercicio Otra más. idea. La pasé haciendo ejercicio. Acá lo que vemos es que, bueno, este cuerpo tiene un volumen de 170 decímetros cúbicos, dice, ¿no? Y se requiere una fuerza de 27 kilos para mantenerlo sumergido en el agua. Digamos, quiere flotar a toda costa. Acá lo que nos plantea dice, yo lo cambio ahora de líquido, con lo cual cambia la fuerza con la cual yo lo tengo que mantener sumergido. Fíjense que de 27 kilos pasó a una fuerza de 16 kilos. Entonces lo que nos piden es determinar la densidad relativa de este último líquido, este segundo líquido al cual yo lo sumergí, cuál sería su densidad relativa. Ya que en agua, porque fue el primer líquido en el que yo lo sumergí, necesito 27 kilos para mantenerlo Sumergido. Al igual que en los casos anteriores, digamos, ¿cuál sería el parámetro en común, digamos, acá? El peso. ¿El? El peso. ¿Y qué más? El volumen. ¿Y qué más? Y con eso yo, ¿qué puedo? ¿Alguien lo calculó? Sí, yo lo hice. Bueno, ¿Vos, dale. Emiliano? Dale. Sí. Estamos uno peor que el otro, Walter. Eso es porque fuimos al recital de Abel Pinto. Sí, de Tini Stoessel fue. No parabas de gritar, Walter. Y bueno, Ahí se ve. Sí, ahí dale. se ve, señor, sí, señor. Bueno, yo lo que hice primero es hice un sistema de fuerzas en I Sí, con la fuerza 1 más el peso es igual a la fuerza de empuje. bien, eso lo hiciste en el agua. Sí, en el agua. Correcto. Para calcular ahí el peso, el peso del cuerpo. Bien. Una vez que calculé el peso del cuerpo, con el peso ese, Sí. ya lo tenía y pasé al otro líquido, digamos, Al desconocido. Al que al no sé. desconocido, al que teníamos que calcularle la densidad relativa. Sí. Bueno, expresé la suma de las fuerzas, y la fuerza de empuje yo tenía el volumen que es el mismo, la gravedad, bueno, pero no teníamos la densidad. Exacto. Entonces despejé la densidad 2, Sí. y llegué a tener la densidad del fluido ese. Sí. ¿Y qué te dio? 993,4 kilos sobre metro cúbico. Y Es ahora lógico. con eso fui a sacar la densidad relativa Sí, que me pedía el ejercicio. sí. Pero si yo hacía 27 kilos en agua, así, de fuerza hacia abajo para hundirlo, ¿no es cierto? O mantenerlo hundido. Y en el otro hacía 16, creo que decía, ¿no? Sí. Está muy, Digamos, muy parecido está. Esto es muy parecido. Fíjate, Sí. acá la densidad relativa tiene 1, y si yo digo de este líquido que no, sabemos si no es agua. Ah, sí, claro. ¿y por qué las fuerzas serían tan diferentes? Si no cambió el volumen, no cambió el cuerpo, o no cambió nada. ¿Me No, explico? sí. Yo lo hice de otra forma. A ver, bueno, dale. No, pero lo puedes usar la misma foto, Emiliano, no pasa nada. No, dale, Porque dale. yo, cuando fui a calcular el empuje, Sí. lo que hice usé el peso específico por el volumen directamente, que es lo que te dan como dato. Claro. Y ahí, en ese caso, me da que el peso en el agua, la W, es 143 kilogramos fuerza.
Solo es que trabajé con kilogramos fuerza en este caso. Sí, ahora capaz se muestran las fotos más cómodas. Dale. Dale. Ahora y vos no, quédate Emiliano, así vemos las diferencias. Compartir, cuando quieras que puedes compartir, Ya que no sé quién estaba. Ahí estamos. Perdón el desorden, pero bueno, lo estaba haciendo cuando volvía del trabajo. Bueno, no sé si ven el mouse. Sí, 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 se ve, no. se ve. Perfecto. Bueno, acá fue donde planteé distinto a Emiliano, Sí. que fue, bueno, plantear primero el sistema de ecuaciones Ujú. y utilicé para calcular lo que es el peso, la W, el empuje lo calculé usando el peso específico por el volumen que me daba. Obviamente haciendo el paso de unidades y demás, que esto me da 143 kilogramos fuerza. Bien. Para el otro punto también planteé igual que Emiliano, la fuerza más el peso en el agua menos el empuje es igual a cero. De ahí, despejando el peso específico del líquido, Sí. obtengo que me da 932,29 kilogramos sobre metros cúbicos. Y para calcular la densidad relativa, ahí sí, bueno, hice lo mismo que hizo Emiliano, pero me dio 0,93. Al 94. Y ahí tiene más sentido porque como le estás aplicando menos fuerza, el líquido 2 es menos denso que el agua, porque si fuese más denso tendrías que aplicarle más fuerza. Más fuerza, exacto. Vamos a un caso extremo, digamos, suponete que fuera mercurio, ¿no? Que es un, viste, que tiene una densidad de 13,6 poner respecto del agua. Imagínate la fuerza que tendríamos que hacer para sumergirlo al cuerpo, ¿no? Sí, no, obviamente es muchísimo mayor. Lo Evidentemente, mismo que si fuese miel, por ejemplo, que también es un claro, líquido que usan mucho, también tendrías que utilizar un montón de fuerza para poder sumergirlo. sí. Lo que sí, no sé si. Esto me dio curiosidad cuando estaba haciendo. ¿Qué pasaría cuando tenías un líquido no newtoniano? Que es ese cuando le aplicás fuerza, se hace como sólido y cuando lo dejas libre por la gravedad se hace líquido. No, pero, digamos, ¿en qué caso se nos llegaría a dar a nosotros? ¿Cómo? Digamos, ¿cuándo se podría llegar a dar una situación de esa? No sé, no, me dio Vos lo estás curiosidad. pensando así en forma teórica, digamos. Claro, de forma teórica, no, solo para hacer una pregunta a ustedes que capaz sabían. No, no, porque en realidad vos fíjate que el peso es o el peso específico, digamos, está como es afectado por la aceleración de la gravedad, con lo cual evidentemente es newtoniano, no hay opción de escaparse de ahí, ¿no? Listo. No, me fue de curiosidad nada más. No aplicamos la fórmula. Este- está bien este ejercicio, Luis, ¿eh? Sí, Está correcto. sí, Lo sí. único que Emiliano, creo que había, eh, el error que tuvo fue el de unidades. No sé qué usó. Ya Vos él trabajaste directamente usó el peso específico, con lo las teníamos como densidades, ¿no, dato. Emiliano? Claro, sí, con la Yo densidad. trabajé con la densidad, sí. Claro. Claro, a Sí, lo mejor el 0,9, el 9,81 por ahí te acercó mucho al 99, eso es lo raro. Porque a mí lo que me llamó la atención, lo primero que te dio es 0,99, casi agua. Y viste que Claro. la diferencia de fuerzas es bastante más importante. sí, el dato del ejercicio era en densidad, ¿no? Kilos sobre metros cúbicos. Sí, kilogramo masa, digamos. Claro. Está bien, yo había usado ese, no sé por qué, porque lo multipliqué por la gravedad. Igualmente acordate Bueno, ahora me que, voy a fijar a ver qué. igualmente acordate que si yo comparo pesos específicos, como te está pidiendo algo relativo, también estoy digamos, Sí, no tendría mayor inconveniente, ¿sí? En realidad te pedía el S, ¿sí? está bien. Sí, lo podés averiguar por el peso específico o por la densidad. Es lo Sí, mismo. Claro. cualquiera de las dos era válida. Bueno, Pero está bien igual. ¿Seguimos, Luis? Seguimos. Bueno, ¿se ve ahí? Sí, señor. Oh, y esto es un plomazo. Ahí arreglate vos, Walter.
Uh, no, no puedo hablar. Bueno, para que hacer un concierto de tos, si querés. Vieron que hasta ahora nosotros estuvimos hablando cómo variaba la presión, ¿no? De acuerdo a qué nivel de profundidad yo, yo vaya a tener, digamos, el punto en estudio, ¿no? Que fíjense que como muestra el gráfico ahí, la fuerza se va incrementando en la medida que yo me voy acercando hacia el fondo, digamos, ¿no? En el... Entonces, cuando yo tengo una compuerta o una pared sumergida, digamos, si yo tengo que calcular, digamos, el punto de aplicación de esa fuerza resultante, ¿cómo lo ubico, digamos, ¿no? Porque evidentemente, fíjense que no sé cuál es el grado de crecimiento o de crecimiento de esa fuerza como para decir que está ubicado en la mitad o no. Lo que vamos ahora justamente a indicar, a calcular, es el IP, digamos, ¿no? El punto de aplicación de esa fuerza resultante. Dale, Walter. Ajá. Fíjense que acá también tenemos una pared inclinada, digamos, ¿no? En este caso, para que yo no manejo el mouse acá y me están matando. Mostrame la FR, Walter. Ahí, ahí está, ¿ven? ¿Ven dónde está la FR? Digamos, la FR, si yo hago un análisis de toda esa compuerta inclinada, ¿sí? Fíjense que yo tengo diferentes alturas desde el nivel de referencia de la superficie, ¿sí? Tomo las diferentes alturas y, digamos, las comparo, que sería lo mismo que llevarlo. Fíjense la figura que tengo debajo, ¿no? Tengo los diferentes diferenciales de área, ¿no? Que están ahí que tienen ¿cómo es? Un Y y un X, ¿sí? Eso por el diferencial fuerza que yo voy a tener cuando que se aplica, digamos, que me aplica en realidad la presión que me está aplicando ese líquido, ¿no? En esa compuerta, me genera a mí una fuerza resultante que el tema es conocer, digamos, la ubicación principalmente. Vieron que los tabiques, digamos, no siempre tienen el mismo espesor y demás, debido, digamos, justamente a donde tengo aplicada la fuerza, la FR, digamos, la FR resultante. Pasame al otro, Walter. Ahí, para que se me aparece acá. Bueno, acá vemos que el diferencial de fuerza, ese que veíamos recién, es el gamma por el H por el diferencial de área, ¿sí? La fuerza resultante va a ser la integral, digamos, de ese diferencial de fuerza, ¿no? Y después yo tengo que I por H por diferencial de área y el H va a ser I seno de tita por diferencial de área. Si yo, digamos, proyecto esa H sobre la placa, ¿no? Entonces yo digo que la fuerza resultante va a ser el seno de tita, lo saco fuera porque es una constante, digamos el ángulo no varía, ¿no? El ángulo de inclinación, y me queda la integral del I por diferencial de área. Entre un valor, entre dos valores que voy a determinar yo, que va a ser A y Z, ¿no? Fíjense que abajo de todo, ya para no ser tan plomazo, digamos, fíjense que tenemos lo que nos dice la altura del punto C, ¿sí? Y la presión en C, ¿no? Que es gamma por HC, por el área. Eso es digamos, es el punto de aplicación de la fuerza resultante. Yo puedo, digamos, determinar que en ese punto tengo aplicada toda la fuerza, obviamente, como dice, la fuerza resultante. Lo voy a calcular. Esperá que voy para arriba, Luis, esperá, ahí, Sí, ahí. ahí. Ese. Ese punto. Ese punto está aplicado, digamos, lo que vimos nosotros recién como ¿cómo es? PC por
gamma, no me acuerdo el otro término, PC por el área, ¿sí? Va a estar aplicado en ese punto que vimos originalmente, ¿está bien? Ahí, digamos, no confundirse, digamos, no va a ser, no tiene por qué ser el punto medio ni nada por el estilo, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo ubicamos cómo hacemos para ubicar esa fuerza. Pero la fuerza resultante va a estar dada por ese punto. En este caso, cuando yo tengo vamos al otro que está más clarito, Walter. Acá, en el ejercicio, fíjense que nosotros le pedimos que se calcule la fuerza total, ¿sí? Y a qué distancia de la superficie, digamos. Yo tengo que ubicar el I sub P, digamos, ¿no? Ahora sí volé para atrás, Walter. El otro, ahí estamos. Fíjense que acá yo tomo también un diferencial de área, ¿no? Como ven ahí en la compuerta, ¿sí? Y digamos, esto estaría soportando, digamos, esto sería como un dique, contenedor, digamos, ¿no? Yo de un lado tengo toda la superficie del líquido, ¿sí? Y del otro lado tendría, digamos, como es la atmósfera, ¿no? Digamos, lo que me está presentando acá me dice que ese diferencial de área está afectado por la altura del líquido, ahí que dice I sub P, ¿sí? Y por las condiciones del líquido. Del otro lado yo simplemente lo que tengo es la presión atmosférica, ¿sí? Ahora sí vamos al ejercicio, Walter. Así vamos directamente a los numeritos. En este caso, la pared que yo tengo, fíjense, tiene 2,7 metros de altura y un ancho de 1,4 metros, ¿sí? La base sería de 1,4 metros. ¿Alguien lo tiene resuelto? ¿Alguien hizo algo de esto? Yo lo tengo si quieres, lo Dale, comparto. muy bien, No muy sé si bien. estará bien, pero No No importa. importa. se ve. Sí, Sí. Bueno, acá saqué el área, como ya tengo los dos lados de exacto. Tenés la base y pared. altura. Claro, de tal a B1 saqué la densidad del agua a 10 grados. Bien, porque era dato, sí. Claro. Después en el PDF decía que es una carga lineal, o sea, tengo un triángulo y como el IC va a estar a un tercio de acá y a dos tercios de acá, saco la altura, que es H menos un tercio de H, Ujú. y me dio 1,8 metros. Planteo la fórmula, que es el peso específico o densidad por gravedad por IC por el área, reemplazo los valores y me dio 66,66 kilonewton. Sí. El... Sí, está bien. Nada, perdón. ¿Listo? Sí, sí. ¿Cómo es? ¿Quedó claro la parte del triángulo? Porque eso es geometría, digamos, pero a lo mejor lleva A mí alguna no me nueva. quedó claro. Viste que en el primer esquema que vimos de fuerzas, partíamos desde cero arriba y al valor mayor en el fondo, digamos, ¿no? Y que, digamos, eso te genera una figura triangular. Por eso es lo que yo les decía que la fuerza no iba a estar aplicada en la mitad en la mitad de la placa, sino que a una distancia diferente. ¿Por qué? Porque esa superficie triangular, fíjense que lo que les habla en el PDF que está a un tercio de la base, digamos, ¿no? Ese Fíjate el punto. razonamiento que hizo tu compañero y la altura que le dio. Le dio 1,8, ¿no? Sí, porque la altura era ¿Dónde? Sí, 2,7. le dio 1,8. Ese a donde está aplicado
el La centro de fuerza que la él termina fuerza. de calcular. Nosotros le llamamos centro de presión, donde Claro. decimos que está aplicada la mayor fuerza. Igual hay una fórmula para calcularlo, de acuerdo al momento de inercia de la placa. ¿Bien? Yo les muestro. El resto estaba bien, pero a ver si tengo acá, para sacar las dudas. Mirá, esta es una fórmula para calcular el centro de presión. Es el momento de inercia por el área, por I sub G, más I sub G, por el I sub G. ¿Qué era I sub G? Era donde está el centro de gravedad de la placa. La placa. ¿Sí? Y el momento de inercia de una placa rectangular es B por H al cubo sobre 12. Calculo el momento de inercia y me da 1,79 metros. Lo que él supuso era 1,8. Está bien, donde él dice que está aplicada la fuerza. ¿Sí? Ahí es donde está aplicada la fuerza. A 1,8 de la superficie, o 1,79 según la fórmula, porque a veces podemos tener una placa circular, y lo que hacemos es sacar el momento de inercia de la placa circular para saber dónde está aplicada esa fuerza en el centro de presión, y su P. ¿Se entiende? Esta fórmula igual nosotros no las damos, no las tomamos, no, pero es para que lo sepan que se saca del momento de inercia para sacar el centro de presión en placas sumergidas, con el momento de inercia. Momento de inercia de una placa, dividido el área por I sub G, que es I sub G vendría a ser el centroide, donde está aplicado el centro de gravedad de la placa, más I sub G. Es una fórmula. Si la quieren anotar, anótenla. Y lo que sí varía de acuerdo acá, el momento de inercia respecto a la placa, de que depende de la placa, ¿no? Si es una circular, si es un rectángulo, un cuadrado, un rombo, tiene distinto momento de inercia. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí, gracias. No me dejen solo. Bueno. Si querés, le mostremos el ejercicio, Luis, como lo hicimos nosotros. Dale. Y yo le iba a pedir eso, si podía mostrarlo. Bueno, yo no lo quería mostrar, pero lo mismo. Mirá, Se notó, por eso. centro de gravedad, ¿ves? Y el centro de presión. Centro donde se aplica la fuerza. Vamos a agrandar, voy a agrandar un poquito. Sí, ahora dale un poquito más de zoom, eso, ahí está. Bueno, Ahí está. acá yo Ahí tengo se una ve. placa que generalmente es una compuerta, simula una compuerta de un dique, qué fuerza tenemos con qué fuerza actúa ese líquido que está el agua, a veces generalmente en un estanque, qué fuerza tenemos que hacer para retener ese estanque. Y de acuerdo con lo que habíamos dicho, que a medida que íbamos para abajo, la presión aumentaba, lo que dijo Luis, y nosotros poníamos tierra acá, le hacemos el terraplén que es de menor a mayor. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en clase la otra vez? Bueno, tenía un sentido. Y bueno, las formulitas que están son estas. P por diferencial de área entre 0 y 2,7. La fuerza está distribuida entre 0 y 2,7. Sabemos dónde está aplicada porque sabemos la formulita que está acá atrás. Aplicamos simplemente la integral entre 0 y 2,7. Sabemos que la presión es P por diferencial de área. Sacamos lo que es el peso específico afuera, resolvemos la integral y reemplazamos. Nada más. ¿Sí? Que eso fue lo que estaba en el apunte. En el apunte, en el primer En el apunte. apunte La estaba todo formulita, este. exactamente, es simplemente reemplazar la fórmula. Resolver la integral entre qué punto y qué punto. Yo voy ¿hasta dónde me da el agua? Claro. Yo digo que da agua 2,7, porque si está afuera el agua, si por ejemplo llega acá a la mitad, un 3/4, yo tengo que considerar esa placa. La parte de arriba no, la parte donde está el agua, Está donde el agua me sumergido. hace, exactamente, la parte sumergida. ¿Sí? ¿Se entiende? Y me da una fuerza de 5100 Miren que ese kilogramos. también, esa es una pregunta tramposa, ¿no? Porque le podemos decir, che, tenemos una placa de 3 metros de altura sumergida a 2 metros y medio. ¿Cuál? Bueno, la cota que van a tomar va a ser 2 metros y medio, digamos, ¿no? Que la placa tenga 3 metros, no tiene nada que ver, ¿no?
Dale, Walter. Bueno, a ver. Creo que acá termina, me parece. Espera. Sí, terminó, Luis. Bien. Bueno, ¿alguna duda sobre esta unidad? Que pasamos rápido. La semana que viene vamos a hacer el laboratorio de túnel de viento. Van a haber conceptos que todavía nosotros no vimos. Como por Claro, el ejemplo, tema, exacto, el problema es que ellos ya están metiéndose en hidrodinámica, sí, sí, hidrodinámica, la parte hidrodinámica, la parte de pérdida de carga, algo. Y van a ver algo del número de Reynolds. El número de Reynolds es un número dimensional que me indica si un fluido es laminar o turbulento. ¿A qué le llamamos laminar? Laminar es un aceite cuando corre por un conducto que en forma no caótica. Y turbulento son las partículas que van en forma caótica a través de una cañería. Tienen distintos comportamientos. Para nosotros, en la industria, es distinto transportar en una cañería un fluido que es caótico y un fluido que es laminar. ¿Qué efecto me produciría ahí? Si yo transporto un líquido aéreo en forma laminar o turbulenta. Pérdida de carga te produce. Aparte, sí, pérdida de carga seguro. Sí. ¿Qué más? Más adelante lo vamos a ver. Pero bueno, ¿qué se puede imaginar? Si yo tengo una cañería aérea, de lo cual estoy circulando un fluido que está en forma caótica y que vienen a las chapas las partículas golpeándose unas con otras, ¿qué me produce a mí en la cañería, dentro de la cañería? Aparte de pérdida de carga, ¿no? Y desgaste también la carnicería. Si dejaste, si después puede producir desgaste, ¿qué más puede producir? ¿Movimiento? Claro, la protección del objeto con el cual estás trabajando. También, pero que produce, hay algo dijeron, ¿qué dijeron? Movimiento en la que se Movimiento, mueve. una vibración. Claro, vibración. Produce una vibración. Esa vibración, ¿qué me produce a mí? ¿Qué me puede llegar a producir? Estática. ¿Cómo? No, Estática. te puede fisurar la cañería tranquilamente. A la larga, Exacto, ¿no? fisurar las cañerías, pérdida, exacto, pérdida en las conexiones, en las uniones, Profe, en los ¿puede ser acoplamientos. que también hay algo que se llama golpe de ariete con el tema de las válvulas cuando se abren y se cierran? ese es un Eso es otra efecto cosa. bastante particular. Después lo vamos a ver en Sí, detalle. después lo vamos a ver en detalle porque hay un Ahora, tema que se llama golpe de ariete. sí, justamente Ok. hay una clase que le dedicamos al golpe de ariete. Eh, el tema es Pero que no está por ahí. no, pero no viene por ese lado. Lo que pasa que lamentablemente acá nos quedamos desfasados la teoría con el laboratorio, ¿no? Porque eh, ya les digo, la parte esta de hidrodinámica nosotros todavía ni arrancamos, que es lo que le hablamos siempre de Bernoulli, y mucho menos lo que es la ecuación General de energía o número de Reynolds. general de la energía, donde ya habla de pérdida de carga, Darcy y demás. Se van a encontrar con toda una serie de términos que les van a nombrar seguramente y que nosotros todavía estamos en pañales, digamos, no llegamos a esa parte, ¿no? La verdad que medio lamentable por ese lado, ¿no? Porque no me hubiera gustado que acompañar Sí, la teoría y que exacto. ir al laboratorio con toda la teoría de ustedes ya, al menos, digamos, que esos términos no le llamen a quién es Reynolds, quién es Darcy, qué sé yo, esos tipos, quiénes son. Bueno, por lo menos que Igualmente, el profesor le va a dar una teoría muy rápida, le va a explicar qué se trata de esos términos, y va a decir el número de Reynolds, van a ver una línea de corriente, van a saber lo que es una línea de corriente, le van a mostrar, bueno, después y van a ir viendo en el laboratorio a qué se refiere. Yo simplemente les digo que anote cada uno uno por grupo, ¿no? Los datos que van obteniendo de los valores que se van tomando, así hacen la práctica. hacen una presentación, tal cual otro, el resto de lo... Después, bueno, después les armo ahí una tarea como para que carguen el TP en el campus. Pero sí, bueno, lo que produce, lo que veíamos, cuando vos transportás un líquido que se da en forma caótica, me produce vibraciones en las cañerías. Y esas cañerías se pueden
romper. Más generalmente se aflojan las conexiones, las válvulas, y es muy caro el costo de mantenimiento después. Eso pasa. Por eso a veces conviene saber qué transportamos adentro, si es qué régimen está, si es laminar turbulento, para después, vamos a verlo en cantidad de movimientos, si tenemos que poner algunos soportes, refuerzos en la cañería, etc. Cuando hacemos desvíos, si va un líquido por una cañería y hacemos un desvío, hay fuerzas que actúan, que nosotros también las vamos a calcular eso después, en su momento. Pero bueno, eso se va a referir a la práctica. Así que bueno, nos vamos a juntar 8:30, no, 18:30, 18:30 en el aula, abajo, si quieren, o en el aula, como quieran. En el aula, si quieren, yo llego más temprano y vamos después todos juntos al departamento de mecánica. El que conoce, vaya directamente, no hay problema. Pero nos juntamos ahí para los que no conocen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? La otra semana vamos a empezar a hacer trabajo práctico y tenemos una práctica más. Y después se viene junio, ya se viene el parcial. Sí. Vamos a hacer trabajo práctico, así practican y ya después hacemos el parcial en forma tranquila, forma virtual. Buenísimo, profe. ¿El trabajo práctico forma virtual también? O sea, cada uno por su creo que cuenta no, o en me el parece aula. que no, no sé. La verdad que cambiamos con Marcelo de comercialización, tengo que ver, creo que es forma presencial. Ah, bueno. Sacamos algunas dudas. Yo igual después les mando el mail. Mandamos el vídeo. Sí. Pero Sí, bueno, igual sacamos una. vieron que también en el campus le publicábamos también. Si es Sí, presencial. sí, por eso. Cosa que no nos quede duda ninguno. Igual, si ustedes ven que nosotros le decimos, che, vamos a hacerla virtual o presencial, y comercialización le dice otra cosa, avísenme, así yo arreglo con él y por ahí a lo mejor nos equivocamos nosotros o ellos. Y así coordinamos, si no están corriendo. Usted uno virtual, otro presencial, así hacemos todo virtual o todo presencial. Buenísimo, profe. Y después, cualquier cosa, avísenme, nos avisan a mí y a Luis. El tema de la fecha parcial, nosotros ya tenemos definida la fecha parcial. ¿Sí? Si usted me dice, no, mirá, tal fecha no, porque estamos muy apretados. ¿Cuál sería, profesor, hasta ahora? Y yo lo dije ya. No lo dije. No me mientan, ¿eh? Sí, ya estaba establecido. El 12 de julio. Tenemos un mes todavía, ¿no? Para hacer 2 laboratorios, los trabajos prácticos, preguntas, los 8 escalones y el parcial. Sí. En el caso de que, no sé, porque a veces ha pasado, no me dicen nada. Tenemos 5 parciales esa semana, ese mismo día otro. No, ese mismo día no tienen parcial. No, porque yo ya averigüé, no me mientan. Profe, al túnel del viento va un solo integrante por grupo, ¿no? No, un solo integrante toma los datos. Van todos. Ah, vamos todos. Ah, listo, Claro. listo. Van todos, pero la presentación no es individual, sino por grupo, como hiciste el TP1, ponele. ¿Sí? La misma. Está bien, perfecto. Es una sola presentación que vale para el grupo. Pero bueno. la asistencia, de hecho, la asistencia. Sí, se toma lista. Se toma lista porque. Digamos. Ese sí se toma lista y que está presencial, porque si no, me lo deben al trabajo práctico. Lo tienen que dar después aparte. Hacer una presentación ustedes, individual, el que faltó. Así que bueno. A correr por Mitre y a ver qué pasa. Bueno, chicos, ¿alguna duda? Si no, nos vemos el martes en la facultad, en el trabajo práctico. Estamos viendo. Bueno, gente, buenas gente, noches. buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Chao.